Durante años, la imagen del maestro o la maestra ha sido la de este faro de conocimiento, este pilar de sabiduría que dentro de las aulas nos guía. Pero la llegada de la inteligencia artificial, hemos visto cómo la tecnología puede corregir exámenes, puede personalizar planes de estudio e incluso puede identificar a estudiantes en riesgo. Esto nos lleva a un punto de inflexión. ¿Se convertirá el docente o la docente en una figura obsoleta? ¿O será la inteligencia artificial su mejor aliada? En este episodio, lo que vamos a hacer es desglosar este dilema desde varios ángulos. Desde el rol tradicional del docente, la IA como herramienta, y veremos ejemplos prácticos de cómo la tecnología ya está transformando las aulas, liberando tiempo valioso para los educadores. Pero no todo es color de rosa. También vamos a abordar los desafíos éticos y los riesgos de la brecha digital, discutiendo cómo podemos asegurar que la tecnología beneficie a todas las personas y no solamente a unas cuantas. Finalmente, queremos mirar hacia el futuro. Propondremos este escenario donde la IA y el maestro trabajan juntos para crear un modelo de aprendizaje más completo y más humano. Porque al final del día, el objetivo no es deshumanizar la educación, sino usar la tecnología para fortalecer los lazos que nos hacen más humanos. Verificado MX presenta Del dicho al hecho, un espacio de análisis y reflexión profunda, donde exploramos las motivaciones detrás de la desinformación, las herramientas para combatirla y el impacto de la IA en la comunicación y la sociedad. Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas y bienvenidos al podcast de Verificado MX del dicho al hecho. Un espacio de reflexión donde queremos hablar justamente de todos estos temas que tienen que ver con nuestro consumo en redes sociales, con la desinformación, con la inteligencia artificial y con todas aquellas preguntas que a veces tenemos y que no encontramos una respuesta directa, o más bien a veces encontramos demasiadas respuestas que nos pueden llegar a confundir. Y en este espacio, el día de hoy, traemos un tema muy interesante en el sentido que creo que todas y todos hemos tratado con ello en los últimos meses y cada vez más y toma más fuerza, que es el rol de la inteligencia artificial en las aulas. ¿Cuál es el rol de quienes somos docentes, por ejemplo, como yo y como mi invitada y mi invitado que tengo el día de hoy? ¿Cuál es el rol de las y los estudiantes, incluso de los padres de familia que en este momento se encuentran viviendo el proceso de estudio de sus hijas e hijos e hijas en un momento en el que existe esta herramienta que no existía antes, ¿no? Se habla de que puede tener ventajas como la automatización de tareas, calificar exámenes o personalizar el aprendizaje, pero también se habla de algunas desventajas como si esto va a afectar en el pensamiento crítico de las personas, si hay un riesgo en que las y los estudiantes vayan a depender excesivamente de este tipo de herramientas. Hemos invitado a dos colegas a quienes respeto y admiro mucho, también que en algunos momentos hemos trabajado de manera directa. Y en primera instancia quiero presentar a Mariana Alvarado, periodista, docente, capacitadora, fundadora de la red el Periodismo por la Diversidad y bueno, quien últimamente ha estado muy de cerca con todos los temas de inteligencia artificial y justamente creo que nos puede aportar muchísimo a esta conversación. Y por otro lado nos acompaña también el maestro Bruno Hernández Levy de la UAM en Morelos. Él es también docente, tiene una amplia experiencia también en el tema de la inteligencia artificial en las aulas y ha estado justamente moviéndose mucho, no solamente con sus estudiantes, sino también con sus colegas docentes para que estos temas se puedan tratar. Primero que nada, bienvenido Bruno, bienvenida Mariana, un placer tenerlos por acá. Muchas gracias Daniela por la invitación, gracias Verificado por la iniciativa, un espacio muy, muy necesario. Muchas gracias por la invitación. Excelente, bueno, pues si gustan, vamos a arrancar directamente. Yo en este momento lo que les quiero preguntar, porque sé que estoy entre colegas docentes,
y que además tienen una experiencia en distintos momentos, ¿no? Quizá todos nosotros empezamos de una manera más tradicional en las aulas, después vivimos el tema de la pandemia y después vivimos todo esto justo en el momento en que va cambiando. Y yo les quiero preguntar, si quieres podemos empezar contigo, Mariana, después con Bruno, ¿cómo ha cambiado el rol de ustedes como docentes en cuanto a el uso de la inteligencia artificial y sobre todo cómo se han adaptado ustedes como docentes y cómo se han adaptado los estudiantes a este nuevo herramienta que se ha integrado al proceso formativo? Gracias, Daniela. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial, para empezar, pues es una tecnología, ¿no? Que tiene, no es nuevo, o sea, tenemos por lo menos 2 décadas usándola ampliamente, solamente que no estaba tan socializado el uso, pero muchas de las herramientas de uso común que tenemos incluso desde nuestros teléfonos, como los buscadores de información, de fotos, etcétera, son herramientas que están potenciadas con inteligencia artificial, ¿no? Digamos que lo nuevo o lo más nuevo es el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, que son los famosos chatbots o los asistentes virtuales. Y yo creo que en ese contexto, pues el papel del profesor para mí sigue siendo el mismo, incluso todavía con mucho mayor responsabilidad, porque creo que tanto en las aulas como en periodismo en general, la llegada de esta tecnología que es, una de las tecnologías más profundas, digamos, que ha experimentado la humanidad, ¿no? Uh-huh. Hace todavía más necesario la rigurosidad. La rigurosidad en lo que investigamos, en lo que escribimos, en lo que platicamos, en lo que publicamos. Y creo que, al menos en mi experiencia, es importante no negar el uso de la tecnología, sino al contrario, entenderla, abrazarla, usarla, pero siempre como profesores nos toca insistir mucho en cuidar que no haya un uso irresponsable y sobre todo que los alumnos y la gente en general entienda que realmente el pensamiento crítico no se sustituye con la IA, ¿no? Al final del día, la IA, concretamente la IA generativa, los chatbots, responden a las peticiones o prompts que nosotros les hacemos, y si no hay pensamiento crítico, si no sabemos bien algo básico que es leer y escribir, pedir, ¿no? Comunicarnos, de nada sirven estas herramientas por muy potentes que sean. Entonces creo que los principios básicos, las cualidades básicas, habilidades básicas de cualquier ser humano que esté en un aula siguen siendo relevantes, y que es eso, la comprensión, el pensamiento crítico y entender muy bien lo que queremos hacer, lo que nos piden, ¿no? Y entonces sí, utilizar las herramientas, porque bueno, la tecnología no se va a detener, va a seguir progresando, y más bien es cómo hacemos para asegurarnos que los procesos sigan siendo cualitativos sobre todo, ¿no? Claro. Sí, justamente, ahora tú decías que no cambia o que tiene que ser el mismo. Esta era una de las preguntas justamente que llegaban en la edición pasada, que hablamos con 2 fact-checkers, mi colega Carolina Basante de Ecuador, de Lupa Media, y mi compañera Valentina Gil de Venezuela, y ellas tienen, pues, son de experiencia, son comunicadoras, son periodistas, y ustedes justamente, Bruno, que estás formando comunicadores y periodistas, preguntaban cómo cambia el rol, si hay algún cambio en la educación. ¿Cuál ha sido tu percepción con respecto a esto? Bien, sí, efectivamente hay un cambio de rol, pero el cambio de rol viene desde atrás, digamos, es decir, es un cambio de rol que hemos venido persiguiendo, pues, cuando menos 20 años, ¿no? Es decir, dado que tuvimos la irrupción, por ejemplo, primero de la computadora y después ya del Internet, y luego de la, digamos, de la web 2.0, donde la gente podía publicarse a sí misma en las redes, ¿no? Y después con redes sociales, o sea, constantemente ha habido como esta búsqueda en las aulas de adaptarse a los cambios y a las cosas que tenemos disponibles, ¿no? Entonces, en algún momento era tener el blog de clase, y después era tener el grupo en Facebook donde pudieras interactuar con los muchachos, y luego tener ya las plataformas en línea para el aprendizaje, etcétera.
maneras también que durante la pandemia se estuvieron buscando cómo resolver de una u otra manera, ¿no? Entonces, digamos que la adaptación al cambio tecnológico ha venido desde siempre, incluso desde atrás. A mí me gusta mucho la anécdota de que incluso en el tiempo de Sócrates por ahí dejaron escrito que él no le gustaba la escritura, ¿no? En el sentido que le parecía que la escritura como tecnología podía hacer que la gente se hiciera floja para recordar las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues sus discípulos después estarían escribiendo aquellas ideas, pero ya desde entonces había ideas contrarias al uso de cierto tipo de tecnologías y razonamientos y fundamentos en torno a eso. Ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? La gente dice, ya llegó tal tecnología, ahora sí viene el desplazamiento del profesor o la profesora, viene el cambio completo de paradigma, ¿no? Entonces, en realidad, más que eso, y como bien dice Mariana, tiene que ver primero con entender que la docencia ha cambiado en parte, aunque tenemos todavía muchos colegas que yo no puedo entender que en 2025 sigan reproduciendo los esquemas de mediados del siglo XX, pero bueno, eso es así. Y entonces hay varios que siguen todavía reproduciendo esquemas anteriores, pero lo cierto es que ahora lo que tendría que llamarnos la atención y hacia donde tendríamos que entrar nuestros esfuerzos es a diseñar las experiencias formativas para nuestros estudiantes y acompañar esas experiencias formativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, teniendo a disposición todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa, la primera tarea del docente es entender qué es eso, cómo funciona, de qué se trata, cuáles son sus posibilidades, pero también cuáles son todos los límites que en este momento tienen, ¿no? Y sobre todo límites derivados de las alucinaciones y límites derivados de los sesgos, ¿no? Que finalmente si uno lo ocupara de manera mágica, ¿no? Como esa cajita negra que yo le voy a preguntar algo, me va a contestar sin que yo sepa de dónde vienen las respuestas o cómo las construyo, pues entonces ahí voy a tener yo un primer problema en términos de querer soluciones fáciles. Ahora, las soluciones fáciles se han buscado siempre, el tema de la honestidad académica siempre ha estado ahí. Incluso yo recuerdo se acordarán gente de mi generación del famoso Rincón del Vago, ¿no? Que era este sitio donde podían intercambiar tareas y distintos documentos hechos en torno a distintos temas que eran como cotidianos en la formación, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que, como bien dice, sí cambia el papel en el sentido de que siempre ha venido cambiando. Hemos querido que cambie, que transite de ese docente o que busca como dar su conocimiento a los chicos, a más bien esta persona que primero piensa en cuál es la mejor experiencia con la que pueden aprender los estudiantes y después acompañar esa experiencia, ¿no? Entonces, esa experiencia ahora tendría que estar incorporando estas herramientas. Excelente. Claro que creo que justamente esto que señalas, Bruno, nos da pauta para la siguiente parte que me parecía interesante. Creo que estamos en el entendido de que tiene que ser una herramienta que se utilice como otras dentro del aula. Y también mencionaste un tema que justamente es al que quiero pasar también contigo, Mariana. ¿Cuáles son los límites éticos? El debate ético siempre ha estado ahí, ¿no? Recordamos, como dijo Bruno, el Rincón del Vago, por ahí encontramos el meme del Rincón del Vago en el ChatGPT de mi generación. Yo recuerdo muchísimas páginas donde yo podía revisar un montón de cosas que me podían ayudar y tiene que ver con el tema de la honestidad académica. Entonces, ahí en el punto, ¿dónde está el límite de la herramienta? Pero cómo usarla como una herramienta y que no se brinque los temas éticos, sobre todo porque también nos enfrentamos específicamente en el tema de comunicación y periodismo. Bueno, pues si le pedimos que nos haga la nota y luego nos quejamos de que nos puede sustituir la inteligencia artificial, entonces, ¿dónde fijamos esos límites, Mariana? ¿Cómo sí como herramienta? ¿Dónde le ponemos el límite? Yo quisiera justo mencionar esta, digamos, anécdota de lo que nos tocó pasar, ¿no? Ya lo mencionaba Bruno, cuando llegó la era digital, por ahí del año de los 2000, donde sí, evidentemente hubo un cambio en el rol de los docentes y somos más guías ahora, más que no somos los dueños ni tenemos el poder absoluto del conocimiento. Creo que eso es muy importante decirlo. Hace rato cuando me preguntaban que si había un cambio, yo decía que no en el sentido de la rigurosidad, digamos, pero el cambio básicamente tiene que ver con que, y más que cambio lo quisiera decir yo como tenemos una obligación los profesionales
que estamos a cargo de formar otras personas. Y la obligación es estar al día, como digo yo, de lo último, ¿no? O sea, nuestra obligación como docentes es estar al día de las tecnologías, pero también como periodistas y comunicadores, ¿no? Y decía yo de la era digital, que me acuerdo que en las redacciones teníamos mucha resistencia de parte de muchos compañeros que no querían entender que el internet había llegado para quedarse, muchos compañeros, compañeras que no quisieron entender cómo funcionan las redes sociales, que al día de hoy todavía se resisten. Y también hay gente que dice que no quiere entrar a la inteligencia artificial cuando son dueños de un teléfono inteligente, y el teléfono inteligente está potenciado con IA, ¿no? Entonces, básicamente volvemos a ver esta situación 25 años después, donde hay una resistencia y se nos olvida que como profesionales, independientemente de si somos formadores de otras personas o no, tenemos la obligación de actualizarnos, ¿no? Así como los doctores, los dentistas, los contadores, no se diga que tienen que estar con las nuevas leyes, todos los profesionales tenemos la obligación, la obligación y la exigencia hasta moral y ética de estar al día con lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, creo que empieza estos límites, esta ética, si le queremos llamar así, o a mí me gusta decir el deber ser, empieza por ahí, por la obligación personal y profesional de tenemos que estar al día con lo que está pasando. Y si somos, además de profesionales, formadores, tenemos todavía una responsabilidad más significativa. ¿Dónde está el principio ético? Yo creo que el principio ético es justo viene de esa formación del deber ser de mi profesión, ¿no? Mi deber ser como estudiante de periodismo de comunicación es que todo lo que nosotros comunicamos tiene un impacto. Entonces, eso ahí empieza, creo que como punto fino de lo que sí debe ser y lo que no debe ser. Si yo tengo conciencia plena, primero como docente y también como estudiante, que todo lo que yo produzca, haga, diga, incluso desde el aspecto personal, ¿no? Tiene un impacto en la audiencia que me ve, que me escucha, con la gente que yo comparto, entonces debería de tener en cuenta que no importa la herramienta o la tecnología que yo use para producir contenido, si no la uso de manera responsable, va a tener un impacto. Ya vimos hace un par de semanas un ejemplo a nivel nacional en México de un medio de comunicación que publica un editorial y se le olvida borrarle la instrucción al chatbot, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay un ejemplo, es decir, si nosotros pensamos que la IA generativa nos va a resolver todo y no tenemos la mínima responsabilidad cívica de revisar lo que se produce, claro. Creo que es igual que, es lo mismo que si no existiera la tecnología, ¿no? Cuando hace 30 años que no había ni nada digital, no había IA, por supuesto, teníamos la obligación de revisar primero con qué fuentes hablábamos, qué materiales íbamos a tomar en cuenta. En el caso de los que somos docentes o profesores, teníamos la obligación y tenemos todavía de revisar que esa tesis, ese proyecto de investigación no haya sido un plagio de otros documentos. Yo diría que la IA ahora, de hecho, nos permite poder detectar con mayor rapidez si ese documento, por ejemplo, es un plagio, si esa tarea es un plagio, ¿no? Entonces, yo desde siempre he sido como defensora de la tecnología en el sentido de que nos facilita la vida en muchísimas tareas, en la docencia, en el ejercicio periodístico y como comunicadores, pero nunca va a sustituir, insisto, el pensamiento crítico ni el deber ser desde nuestras posiciones o profesiones, ¿no? Claro, y creo que lo que comentas en este momento de el cómo se tiene que conservar estos valores éticos y cómo tenemos que hacer uso de las herramientas para llevar a las personas a otros niveles de información, de comprensión, que esto puede llegar a tener muchos beneficios. Sin embargo, tiene que aprender a usarse, ¿no? La habilidad tiene que estar ahí, es decir, la automatización o la facilidad de analizar grandes cantidades de información
no quita que tengamos, como decían antes, que nosotros generar una instrucción, una orden, o tener por la cabeza, por lo menos para también borrar el prompt, y ese tipo de cosas. O sea, al final creo, y sobre eso quiero preguntarte, Bruno, entonces el uso de la IA es una nueva habilidad para el siglo XXI, o sea, no es un fin del aprendizaje, sino es una habilidad que los estudiantes deben dominar ahora. Primero tienen que entender cuál es el papel que juega la IA como, digamos, como un agente, ¿no? Como alguien, o sea, antaño podíamos pensar en la generación de contenido, digamos, básicamente desde una perspectiva humana, y sí, algunas cuestiones que tenían que ver con retoque y otras cosas, pero digamos, partía inicialmente siempre ser humano. Ahora, con la forma en la que está avanzando la tecnología de inteligencia artificial generativa principalmente, y más en la lógica de los agentes, podríamos empezar a pensar primero que tiene que entender bien cuáles son, pues justamente estos potenciales que tiene, cuáles son estos límites, como lo habíamos comentado antes, pero también es cierto que tiene que saber cómo ocupar la herramienta, cosa que ahorita es complejo, porque si bien existen como ciertas pautas que se establecieron desde el inicio, por ejemplo, con los chats generativos, cada 4 meses se está viendo cambios en los modelos que generan, que si bien no modifican del todo las pautas que veníamos usando, sí van modificando poco a poco la necesidad de dar ciertas instrucciones de cierta manera, etcétera. Lo que creo que es muy importante es que se entienda, o sea, lo que la gente tiene que desarrollar habilidades para entender cómo funciona el sistema, qué pasa si yo le meto qué tipo de insumo, qué tipo de producto puedo recibir a cambio. Por ejemplo, una preocupación que tienen muchos maestros es, ¿y cómo sé que el texto se lo hizo la IA y no lo escribió mi estudiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos ahí la preocupación que tenía la gente de Wikimedia. Tienen por ahí un artículo publicado dentro de sus notas de la comunidad, donde ellos, por ejemplo, ya fueron identificando patrones de redacción que tiene la inteligencia artificial generativa. Entonces yo les decía, bueno, pueden empezar por ahí, ¿no? Es decir, si bien existen herramientas que juran que te van a decir que eso está creado con IA generativa, lo cierto es que hasta ahorita no hay una demostración clara de que funcionen sistemáticamente, ¿no? Entonces, si tú sabes cuáles son las fórmulas de redacción que tienen, es mucho más fácil que puedas avanzar en entender cuándo te están entregando algo que pareciera que no corresponde a la redacción con aquello que podría estar escribiendo tu estudiante. Pero por otro lado, tiene que ver pues con eso, con entender cómo funciona, cuáles son normalmente los mecanismos de salida, entender también justamente lo que decíamos, las limitaciones, ¿no? Y sobre todo en términos de limitaciones, tener muy claro los momentos en los que yo tengo que verificar aquello que me está dando la herramienta para poder garantizar que la información que está saliendo realmente corresponde. Había gente que nos decía, muchos profesores ahora en la capacitación de verano, que decían, están preocupados porque decían, es que ahora pues los muchachos, pues confían en que lo que les diga la IA es la verdad, que a mí me suena como que confían a lo que les salga en el primer resultado de Google, es la verdad, ¿no? O sea, básicamente es como lo mismo, pero pasa de una herramienta a otra. Y entonces yo digo, bueno, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es trabajar con ellos, justamente bien lo decía Mariana, en términos del pensamiento crítico, para que ellos sean capaces de ocupar la herramienta de tal manera que les sirva para potenciar sus habilidades y no para limitarlos, ¿no? Entonces, en términos de potenciar, claro, la herramienta podría escribirte el ensayo, pero entonces, bueno, un poco ahí el tema que hay también es cómo cambiar la evaluación, ¿no? Habría que cambiar la evaluación para no centrarla tanto en el producto, sino en el proceso, en cómo lo construiste y cómo utilizaste la herramienta como un apoyo en el proceso de construcción del objeto. Ahora, ¿por qué sí es importante? Porque en la salida, cuando la gente esté en el mercado laboral, el mercado laboral va a exigir que la gente sepa usar las herramientas, ¿no? Y nadie, ningún plan de estudios ahorita te lo va a tener como tan al tiro, porque además, un poco lo decimos, esto está a 3 meses y en 3 meses otra vez cambia y en 3 meses vuelve a cambiar. Entonces, por más que quieran mantenerse los planes de estudio actualizados, eso no va a funcionar y más bien lo que tenemos que trabajar con las chicas y chicos es el aprendizaje constante a lo largo de la vida, de que van a aparecer estas y otras herramientas y tienen que tener la capacidad de adaptarse a esos cambios, como lo hemos hecho todos.
Claro, y ahí está, digamos, el rol de lo que esperamos del estudiante, ¿no? De lo que esperamos de nuestras y nuestros estudiantes en cuanto al uso de la inteligencia artificial en su proceso formativo. Pero me gustaría preguntarte a ti, Mariana, ¿cómo es este escenario donde la IA y el docente o la docente trabajan juntos para potenciar el aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el rol entonces de quienes estamos desde el otro lado como docentes? Han estado hablando a lo largo de este programa de cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? ¿Cómo podemos como docentes ser mejores docentes para trabajar con estas herramientas y que nos ayuden a introducir a nuestros estudiantes en este nuevo rol y que también nos ayuden a nosotros a hacer mejor nuestra labor como facilitadores en este proceso formativo? Gracias. Bueno, nada más quiero retomar brevemente Sí, adelante. lo que veníamos comentando. Creo que algo que nos falló en la transición a la era digital fue la falta de protocolos, ¿sabes? De protocolos de uso. No nos pusimos de acuerdo en los medios de comunicación cómo íbamos a incursionar en la comunicación digital y después dejamos pasar mucho tiempo y después nos alcanzó la realidad y le echamos la culpa al Internet de que los modelos de negocio fracasaran, ¿no? En los medios de comunicación. Luego nos quejamos también de que la era digital nos obligaba a los periodistas a hacer multitask y aprender otras habilidades. O sea, y yo me acuerdo de muchos intentos fallidos, desafortunadamente, como de empujar esto de hagamos un protocolo, qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer, porque también ha habido toda una queja constante respecto de que no está legislado, ¿no? Legislar las tecnologías, como sabemos, es sumamente complicado porque cada país y cada sociedad y cada cultura tiene pensamientos distintos, necesidades distintas, contextos diferentes. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora tenemos, como digo yo, ese fue un tren que vimos pasar y a muchos se les fue y no se subieron al tren. Y ahora vemos otro tren, pero es un tren bala, va rapidísimo y como bien dicen tanto tú como Bruno, esto va cambiando en 2 segundos. Eso no va a parar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reforzar los protocolos, que también quiero aclarar, no puede haber un protocolo universal, pero sí puede haber ciertas reglas, volviendo al ejemplo del medio de comunicación, donde los medios de comunicación, las organizaciones y las instituciones educativas tengan comisiones de tecnología que se sienten a hablar de cuál es el uso que se le debe permitir a los estudiantes de estas tecnologías. En una universidad donde yo doy clases, yo les insto mucho, les invito a usar las herramientas, pero luego tengo compañeros profesores que les prohíben usar las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Necesitamos, creo que en primer lugar, como todo en la vida, reconocer lo que está pasando y abrazarlo y sentarnos a dialogar sobre qué vamos a hacer, establecer protocolos, ¿no? Y en ese sentido, lo que preguntabas tú del papel del docente, yo insisto en que más que nunca tenemos que poner mucha atención a los estudiantes. Y te pongo un ejemplo. Yo doy clases de una clase que parecería que ya no se debería de dar. Se llama Teorías de la Comunicación Masiva, ¿no? Que como ustedes dos saben, por ser docentes, estamos hablando de teorías de la comunicación masiva de los 60, 70, etcétera. ¿Qué es lo que yo hago en esa clase? Yo les doy fenómenos comunicacionales actuales a los estudiantes para que los analicen, porque lo primero que me dicen es, no, profesora, eso ya caducó. ¿Qué creen? Absolutamente todas las teorías de la comunicación masiva, de estas 3 perspectivas que conocemos, que es la funcionalista, híjole, ya se me olvidaron, marxista, y no me acuerdo cuál es la otra, son 3. Dentro de esas 3 ramas hay como un montón de teorías, pero resulta que con las redes sociales los estudiantes encuentran que todas esas teorías todavía se aplican, y más incluso, ¿no? ¿A qué voy con todo eso? Que tenemos que enseñarle a los estudiantes otra vez pensamiento crítico. O sea, ese ejercicio que yo hago no se los va a hacer la IA generativa. O sea, lo tienen que hacer ellos, tienen que analizar las conferencias de prensa, yo les dejo, por ejemplo, revisar una cobertura de un tema específico por tantos días en un medio de comunicación, y entonces de ahí es donde ellos pueden decir, bueno, todavía estas teorías están vigentes, pero ojo,
eso no termina ahí. La otra parte es mi responsabilidad como docente de leer sus trabajos y sus conclusiones y sus observaciones. Y una cosa que yo noto, dramática, me parece muy dramática, es que los estudiantes no leen las instrucciones. Entonces tengo estudiantes que siempre les falta, porque yo les pongo, haz tal, 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 así como con palitos y bolitas. Instrucciones. 1, revísala, no sé qué, ¿no? Y al final les pido, y dame ahora un ejemplo tuyo. Busca un ejemplo que aplique a esto que estamos analizando. Y ahí es donde muchos no meten el ejemplo. ¿Por qué? Porque no leen. No leen. Eso, ninguna IA generativa les va a hacer la tarea correcta. Porque no están haciendo lo básico que es leer. ¿Qué me corresponde a mí? Me corresponde tomarme el tiempo, revisar esa tarea y hacerles esas observaciones que son muy finas, ¿no? Entonces, mi papel como docente no lo suple la IA, sino que yo todavía tengo que tener esa intención, ese amor también y compromiso del compromiso que lleva el educar o formar a otras personas. Entonces, perdón, creo que soy muy insistente con esto de que me parece que el rol no cambia al 100%, ¿no? Sino al contrario, nos convertimos en guías porque estamos en procesos colectivos de aprendizaje. Ya no es que yo voy y les digo bla, 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 y esto es así, sino todo lo contrario, ¿no? Nosotros, como decía Bruno, guiamos experiencias para que entre ellos, de manera colectiva y grupal, ¿no? Hagan sus propias conclusiones. Y con este ejercicio que yo les acabo de compartir, al final es como, bueno, entienden ellos que sí, que todo lo que hacen, dicen, hablan, comunican, publican, tiene un impacto. Y empiezan a tener más cuidado sobre su papel como futuros periodistas, por ejemplo. Y sí, creo que es muy, muy interesante lo que señalas de tener este acercamiento en todo lo que tiene que ver con la siguiente parte, ¿no? Con la retroalimentación, con el feedback, con cómo llegamos a donde llegamos, porque esto puede ser mejor, porque esto puede tener otras salidas, más allá de bueno o malo, o de hecho con IA, no hecho con IA, ¿no? Creo que esa es la parte que nos resulta muy relevante. Y hablabas ahorita de protocolos y hablabas de que ya no podemos decir otra vez, ay, esto nos rebasó, ¿no? Porque ya no se vale decir. Y justamente ya tuvimos una experiencia, ya pasamos una experiencia hace 25 años, exacto, ¿no? Y entonces no se vale ahora volver con el mismo cuento de yo no me voy a subir a la tecnología porque la tecnología está ahí, es el ejemplo claro. del doctor, o sea, vas a dejar que te haga una cirugía un doctor que todavía te abre con bisturí o con el que te va a hacer la cirugía, ¿no? Una laparoscopía o te va a hacer una cuestión claro. ahí láser o más moderna, o sea, ¿con quién te vas, no? ¿Con quién lo vas a hacer? Y justamente creo que para no irnos otra vez con el pretexto de no vimos por dónde venía o no nos preparamos para esto, me surge aquí justamente es el momento para hacer la otra pregunta que nos dejaba nuestra colega de Venezuela, Valentina Gil, que decía, bueno, ¿cómo le hacemos, no? Ahora hay tanto, el tema es que ahora todo tiene su inteligencia artificial generativa y ¿cuál es el consejo? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué uso para hacer qué? Porque luego por ahí hay 20,000 gurús y consejos de sí, enciérrate un año y conviértete en experto en IA y con estas esto y con estas el otro. Desde ustedes, desde su papel como docentes, como investigadores de la comunicación, como periodistas, editoras, etcétera. ¿Cuál es su kit de herramientas? ¿Cuál es el consejo? Ya lo tenemos aquí, bueno, cómo cada quien empieza a establecer su protocolo, ¿no? ¿Qué me sirve para qué? No sé si, Bruno, y con esto podemos ir cerrando, ¿cuáles serían tus herramientas? Y luego, Mariana, nos puedes contar como que tus experiencias con distintas, aquí no hay promoción, no hay marcas, no nada, pueden mencionar todas las que quieran, y para qué les han servido a ustedes y para qué creen que les puedan servir a las personas, porque creo que esto también es muy útil dejarlo aquí en la mesa. Muchas gracias, Daniela. Pues yo creo que en términos de herramientas, algo que yo he buscado con docentes y con periodistas y otras personas a las que me ha tocado acompañar también con mis estudiantes, es que a veces pareciera que la IA generativa es solamente 2, 3 chats y se acaba, ¿no? Es decir, yo lo primero que digo es explorar la gran mayoría de chats grandes, ¿no? Es decir, un Gemini, un ChatGPT, un Claude, Meta AI, Copilot, etcétera, ¿no? Es decir, esos y todavía los que quieras, DeepSeek,
es explorar, o sea, para mí lo primero es que las personas exploren los distintos chats, es más, que corran un mismo prompt en uno, otro y otro, y vayan viendo la forma en la que cada uno de los modelos les contesta. Hay algunos que se van adaptando más según vayas teniendo más interacciones, otros que también te permiten incluir ya información personal, que ahí también yo diría hay que tener cuidado con toda la información personal o información que se coloca en esos espacios abiertos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la primera para mí es explorar el verdadero potencial que tiene para un usuario, o sea, para uno como usuario, esos chats generativos. Y encontrar el chat generativo que te resuelve unas tareas y otras. Dependiendo mucho del usuario, por ejemplo, a mí Claude me ayuda mucho para visualizaciones. Que esas visualizaciones cuando las trato de correr en otros no me funcionan tan bien, pero por ejemplo Gemini es como el mío de batalla, ChatGPT trabaja para cierto tipo de cuestiones que son como muy definidas para mí, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí yo la primera recomendación que hago es coger todo el elenco de chats generativos y correr en cada uno de ellos distintas consultas, pero de manera paralela, para un poco ir viendo, ahora sí que con quién te quedas para qué tipo de tarea. Hay unos que te van a funcionar más para una, otros para otra, pero también mucho depende de tu capacidad de construir la instrucción, ¿no? El famoso prompt. Porque a veces, y esto nos pasa mucho con los estudiantes que le agarran y le preguntan en lenguaje natural, que es lo que se esperaría, y resulta que el lenguaje natural pues no es tan simple, ¿no? Es decir, entender el español y con el contexto que nosotros tenemos, etcétera, no es tan simple necesariamente para sistemas en este punto del partido. Entonces, no siempre la respuesta que reciben es satisfactoria, ¿no? Entonces, entender cómo se construyen estas instrucciones o correrlas en varias. Ahora, ya cuando estás en la parte de generación de contenido, bueno, pues ahora están de moda algunas herramientas que son de generación de contenido y voy a regresar ahorita nada más a otra que tiene que ver más con el ámbito escolar, pero en términos de generación de contenido, por ejemplo, ahorita Eleven Labs está muy de moda por toda la capacidad que tiene para generar texto a voz, ¿no? Por ejemplo, y generar estas voces sintéticas y voces clonadas, ¿no? Un poco es lo que ha estado de moda. Ahora también HiGen, por ejemplo, antaño, por ejemplo, Canal 44 de UDGTV de la Universidad de Guadalajara tenía a su presentadora digital que la hacían originalmente con sinestesia. Ahora se pasaron a HiGen y bueno, tienen su segunda versión de esta presentadora de noticias, ¿no? Entonces, digamos, en términos de construcción de contenido, podemos encontrar como varias opciones en el mercado. El único tema ahí es que siempre hay un asunto de negocio de por medio. Entonces, bueno, podrás elaborar cierta cantidad de materiales de manera gratuita, pero habrá un punto donde eso ya no sea posible. Ahora bien, regresando a la parte educativa, por ejemplo, uno que me parece que ha sido poco explotado en las aulas, todavía como que muchos no descubren, cuando menos mis estudiantes no lo conocían, los profesores que me ha tocado capacitar en este verano, muy pocos lo conocían, es de Notebook LM. Mariana ha estado haciendo capacitaciones de eso con periodistas, pero acá en el caso de Notebook LM a mí me parece súper bien porque es finalmente esta herramienta que permite que tú como docente o el mismo estudiante suba su material, que es de donde se va a acotar las respuestas, ¿no? Las respuestas no se van a ir a toda la base de datos que tenga el chat generativo, sino se acota solo a esos textos o a esos materiales, que pueden ser videos también en términos de transcripción, y poder, bueno, pues hacer chat para discutir algunas de comparaciones, por ejemplo, o construir algunas definiciones, etcétera. Eso a mí me funciona muy bien, por ejemplo, cuando tengo que abordar ciertos conceptos en el aula y no hubo oportunidad de que el estudiante leyera con anticipación los conceptos, ¿no? Entonces, pero los necesita para poder crear, por ejemplo, unas fichas donde describe las características del sonido. Entonces ya una parte de la sesión se dedicó a hacer sonidos y a captar, por ejemplo, con imagen, con un espectrograma, captar con imagen la forma de esos sonidos, y ahora la cosa es darle sentido a eso con la parte de los conceptos, ¿no? Entonces claro, te metes al Notebook LM, le preguntas qué onda con los conceptos, y con eso construyes tú algo, ¿no? Y lo construyes estando en clase. Entonces creo que esa herramienta también funciona bien. Hay muchas otras más, pero yo sí creo que primero, y también esta es otra cosa que es una recomendación que yo daría, empecemos con lo gratis. No pagues a menos de que realmente te resuelva mucho. Si no resuelve gran cosa, mantente en lo gratis en lo posible,
porque no es necesario, en este punto del partido no es necesario gastar de más por herramientas que a veces te prometen que van a hacer grandes cosas y puedes lograr lo mismo con un chat generativo. Excelente, ¿no? Bueno, creo que hay muchísimo de dónde empezar con lo que señaló Bruno y Mariana por tu parte, por ahí, ¿qué aportarías? Yo les invitaría básicamente a, primero, como explorar, o sea, saber cuál es la oferta de herramientas que hay un montón, ¿no? En primer lugar, hacer como una lista. En segundo lugar, hacer una reflexión personal y profesional de qué necesito de esas herramientas. O sea, cuáles son las tareas repetitivas que me quitan mucho tiempo, donde yo necesito ayuda. Creo que para mí el uso de la IA, el principal beneficio es que nos ayuda a procesar grandes cantidades de información y a economizar tiempos, ¿no? Cada vez tenemos como más funciones, tenemos más tareas, entonces verlo así. En tercer lugar, ya una vez que yo definí como cuáles son esos procesos repetitivos que me quitan mucho tiempo, donde pongo mucho tiempo, usar la IA generativa, pero primero usarla desde la función de asistente virtual. O sea, yo luego hago mucho la broma de que los chatbots son asistentes virtuales que están a mi servicio y a mi disposición para ayudarme a hacer cosas que a mí me pueden parecer tediosas. Te pongo 2 ejemplos. Yo escribo mucho correos electrónicos con el uso de chatbots, con el uso de asistente virtual, concretamente Gemini. Esa es una tarea que hago mucho, y la otra tarea que hago con Gemini es encontrar información desde mi correo personal. Para mí es el uso de los chatbots como asistentes personales virtuales, ¿no? El pasante que siempre quisimos tener en la redacción que nunca tuvimos, que nos ayuda a encontrar información en un mundo de archivos. Y por otro lado, ya digamos para un uso más generativo, o sea, de crear contenido, definitivamente para mí NotebookLM es la mejor herramienta que existe en este momento porque es muy completa. La herramienta te hace videos, te hace podcast, te hace algo que yo, por ejemplo, odié cuando estuve muchos años en periodismo, digamos, de manera activa, las famosas líneas de tiempo, ¿no? Los mapas mentales, que NotebookLM te los hace de manera gratuita, en literal segundos, minutos, si acaso, y le ayudan mucho al estudiante a entender temas complejos, pero también al profesor, porque nos toca a veces entrar a temas que son muy complejos, y qué mejor que estos asistentes virtuales que nos pueden ayudar a procesar mucha información de manera muy rápida. Mis favoritos son NotebookLM definitivamente, y me gustan varios chatbots, pero quiero especificar que hay una función particular de Gemini que me gusta mucho, que encuentro súper útil para los docentes, para los estudiantes, para absolutamente todas las personas, que es esta función que se llama Deep Research o investigación profunda, ¿no? Donde tú le pides al chatbot que te investigue, que te haga un plan de investigación sobre un tema específico, y tú vas guiando. Otra vez, el papel de nosotros en el uso de la IA y de estas herramientas es, al final, nosotros debemos de tener control de alguna manera de cuáles son las fuentes de información que sí me sirven y para qué las voy a usar. O sea, no nada más irme con todo lo que me dan, e independientemente de lo que hagan con todas estas herramientas, insisto, uso responsable, que es revisar todo lo que me dan antes de publicarlo. Es decir, en Deep Research de Gemini, por ejemplo, me da una lista de sitios web donde puedo investigar ese tema. Y de ahí la persona es la que decide si quiere que esta función siga usando estos sitios o si quiere eliminar, agregar otros, etcétera, ¿no? Eso, revisar y ser transparentes con la audiencia. Si usamos la IA para publicar, para generar cierto contenido que sea publicable, siempre decirle a la audiencia, se da cuenta cuando se está usando la tecnología o no. Claro. Bueno, pues creo que hay muchísimo que contar y muchísimo que platicar con respecto a este tema, y justamente por ello es que quiero pedirles a ambos que me ayuden dejándome algún contacto, cuáles son los proyectos en los que están trabajando, si más gente quiere saber o pedirles un consejo, un taller, etcétera. ¿Dónde los pueden localizar? Bruno, si nos cuentas un poquito a dónde te vamos a buscar, si nos pudieras comentar justamente para que pueda, que esta conversación no termine aquí, ¿no? Que se pueda seguir dando más adelante.
Sí, con mucho gusto. Bueno, yo estoy como en 20 cosas a la vez. Estoy acá en comunicación del conocimiento en la UAM, estoy dando clase en la Facultad de Diseño, pero también estoy como defensor de las audiencias de Uniradio 99.7, cosa que también me tiene ahorita con mucha emoción, justamente por la promoción del alfabetismo mediático informacional y otras tantas cosas. Entonces, bueno, quien quiera entrar en contacto conmigo, bueno, me puede escribir al correo electrónico mx.bruno@gmail.com. Me encuentran en redes sociales como Bruno Hernández Levy, o sea, si me buscan por ahí, van a encontrar, por ejemplo, Bruno HDZ Levy en X, por ejemplo. HDZ Levy me parece que es en Facebook, pero bueno, si me buscan como Bruno Hernández Levy, ahí me van a encontrar. Y pues bueno, siempre con el gusto abierto también cuando sea necesario para quien necesite acompañamiento en estos procesos de incorporación de la tecnología. Ahorita la IA es parte de lo que está haciendo como más, un desafío más grande para todos. Me he encontrado muchos grupos que quieren entenderlo desde pasos atrás, es decir, no nada más el tema de la IA, pero todo el tema de cómo cambio la forma de entender lo que estoy haciendo para que no me cueste tanto trabajo y para que eso que hago resulte mucho mejor para mis estudiantes y en general para la sociedad por la que estoy trabajando, ¿no? Excelente, Mariana. Gracias, pues igual que Bruno, también andamos en 20,000 actividades, luego nos toca el gusto de encontrarnos allí en eventos, a ver si este año nos toca también por allá, Bruno, hacia la Feria Internacional del Libro, ¿no? Que es luego el espacio en el que coincidimos. Bueno, yo también soy profesora del ITESO, soy profesora de la Florida International University. En el otoño de cada año enseño esta clase que les decía de teorías de la comunicación en línea, ¿no? Y bueno, soy capacitadora de varias organizaciones y facilitadora también de talleres. Les doy mi correo, es alvaradomariana30@gmail.com, y mi Instagram, que lo estoy revisando porque aunque no me lo crean, no me lo sé, Mariana Alvarado 1129. Normalmente yo uso mucho Instagram para publicitar y compartir todos los eventos que hacemos. Muchas de las capacitaciones en las que yo participo pues son, bueno, la mayoría son gratuitas realmente, ¿no? Y van enfocadas en general a comunicadores y periodistas, pero en general a la comunidad que quiera participar. Yo quisiera, por favor, hacer la invitación a que este tema de la IA, las personas que no están en comunicación, ni en docencia, ni en periodismo, entren a entender el tema, porque así es como nuestros hijos están aprendiendo en este momento, ¿no? Mi hija de 10 años hace sus tareas utilizando varios chatbots, ¿no? Pero aún así, eso no sustituye nunca que tiene que leer el libro sobre ese tema que está investigando. Entonces, me parece urgente, ni siquiera relevante, quiero decir urgente, que todas las personas de la sociedad entendamos de qué estamos hablando, porque esto no es lo que va a llegar, ya está aquí y lo traemos en el teléfono, y más nos vale que lo vayamos entendiendo para ver también cómo somos parte de la educación de nuestros hijos desde casa, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, creo que eso es muy importante. Y bueno, pues vamos a seguir discutiendo este y otros temas dentro del dicho al hecho. Y solamente para cerrar, quisiera que me ayudaran justamente a seguir hilando la conversación que vamos a tener más adelante. Les comentaba que vamos a hablar de distintos temas y en este caso para la próxima edición nos toca hablar con el doctor Manuel Alejandro Guerrero Martínez. Él es un investigador de la Ibero y nos va a hablar, justamente vamos a platicar con él del tema de esta arena en la que de lucha que luego se convierte en las redes sociales cuando las opiniones se van a los extremos y parece que uno no puede decir nada sin recibir un aluvión de críticas y de comentarios negativos. Vamos a hablar sobre polarización y me gustaría, Mariana y Bruno, que nos dejaran una pregunta para el doctor Manuel Alejandro Guerrero para la próxima edición de Del Dicho al Hecho. ¿Qué les gustaría, con qué temas les gustaría que pudiéramos conversar con respecto a esto? A mí me encantaría que nos ayude a entender o que nos comparta algunas ideas, sugerencias, tips de cómo podemos abordar el tema de la polarización concretamente en las regiones fronterizas, en México y Estados Unidos, por el lado, no solamente por el lado de los medios de comunicación, pero también cómo las organizaciones civiles
instituciones educativas pueden, deben y urge que se atienda a este tema porque me parece que son zonas altamente conflictivas donde se da, ¿no? Sabemos que la polarización es desafortunadamente un tema que nos perjudica mucho a nivel mundial, pero concretamente en las zonas fronterizas de nuestro país, tanto en la frontera norte como sur, ¿qué podemos hacer para abonar a esta conversación sobre ese tema? Excelente. Muchas gracias, Mariana. Bruno. Fíjate que yo también me iría algo semejante, tiene que ver, para mí es cómo podríamos abordar justamente esta situación de la polarización en redes desde una perspectiva de la construcción de la paz, ¿no? Es decir, desde una perspectiva de construcción de paz, cómo podríamos tener cierta forma de ver la situación, ver lo que está pasando y también poder tener algunas herramientas que nos permitan interactuar en esos espacios con esta lógica de cultura de paz, ¿no? Yo creo que sería algo súper interesante también un enfoque desde ese lado. Creo que ambas preguntas muy interesantes. Gracias por dejarnos esa tarea. Ahora sí que en esta ocasión nos vamos contentos con la tarea que nos dejan para seguir la conversación. Y con esto pues llegamos al final de este episodio. Esperamos que la conversación justamente haya encendido en ustedes el deseo por investigar sobre el tema, sobre plantearse el futuro de la educación a partir de la inteligencia artificial, viéndola no como un reemplazo del maestro, sino como una herramienta que puede potenciar su rol. Hemos estado hablando sobre lo insustituible que es el pensamiento crítico, la interacción humana y la empatía. Sabemos ahora que la IA puede ser una co-creadora, que tenemos que personalizar el aprendizaje y tener ojo en la privacidad de nuestros datos. Y finalmente nos queda la idea clave, ¿no? La IA no es una competencia, es un trabajo de coexistencia y estas conversaciones las vamos a seguir teniendo a lo largo de las próximas ediciones. Esto fue el podcast de Verificado que llega para ustedes. Recordarles siempre que del dicho al hecho hay mucho por verificar. Hasta la próxima. Este podcast fue realizado con el apoyo de la Unión Europea a través del programa Promover la Información Confiable y Luchar contra la Desinformación en América Latina.